apúrate. Sale afuera, me pega la gente, Miren esto, la gente aquí en Cuba como recoge, mira los plátanos que van a botar para la basura. Mira esto, miren esto, caballero. Aquí en Cuba, miren esto, esos plátanos van a botar para la basura. Y mira la gente como lo recoge, miren el hambre que hay aquí. Miren esto. No es cuento, es verdad, miren esto. Mira para aquello, mira para aquello, mira para aquello. Mira para aquello, caballero. Mira el hambre que hay aquí en este país, miren eso. Miren la gente. Ay, Dios mío, qué falta de respeto. A recoger los plátanos que van a botar en la basura. Miren para aquello. A acercarla para que vean a las personas. Miren para aquello tú. Lo nunca he visto. Lo nunca he visto, caballero. Miren para aquello. Miren ahora, mira, recogiendo ajíes. Recogiendo ajíes, miren la gente. Recogiendo ajíes del latón de basura. Miren para eso, caballero. Yo no está ahí, Madrid. No, Titi, no. Miren para eso, caballero. Y después dicen que aquí no hay hambre. Miren eso. Recogiendo los ajíes del latón de basura. Ay, mamá. Ay, por Dios, Janel, mira esto, mira. Mira esto. Miren para aquello, mira, después dicen que no hay hambre, mira, me recogen los plátanos y los ajíes del latón de basura, mira para eso, mira tú. Mira tú. Ay, Dios mío, mira cómo me recogen los aguacates. Miren para eso. Mira, la gente recogiendo aguacates del latón de basura, mira. ¿Hay hambre o no hay hambre? Miren esto. Ese video que acaban de ver se ha vuelto viral. Se publicó ayer en la tarde y en menos de un día se ha compartido más de 10.000 veces. 5.000 por aquí, 3.000 por allá, 1.000 por acá, 800 por acá y así sumando más de 10.000 veces y se va a seguir compartiendo. Seguro que durante la transmisión de 1 minuto y pico que duró, algunas personas me deben haber escrito en los comentarios que esto pasa en muchos países del mundo, incluso en Estados Unidos. Pero ustedes saben por qué este video se ha vuelto viral. Se ha vuelto viral porque derrumba un mito. El mito de que en Cuba no hay miseria. Son muchos los comentarios tontos así de este tipo que leo bastante a menudo en mis videos. Cosas como la salud pública en Cuba y el sistema educativo de los mejores del mundo. Señores, todos los años la OMS publica el listado de países con mejores sistemas de salud del mundo. Todos los años sale un listado con los mejores sistemas educativos del mundo. Todos los años sale el ranking de libertad económica, donde Cuba es el antepenúltimo país, pegado al final, entre los que menos libertad económica tienen. Entiéndase que no hay nada gratis en la vida. No hay sistemas de salud gratis, no hay educación gratis. Todo eso se costea con impuestos y se costea con bajos salarios como ha sido siempre en Cuba. Cada vez que usted recibe algo gratis, hay alguien que lo está pagando por usted. No hay nada gratis en la vida. Por suerte ya se empieza a ver el desbloqueo, ya se puede importar más cosas para acá porque la necesidad ha sido tan grande que el gobierno ha empezado a establecer nuevas políticas y nuevas aperturas para que las personas entonces puedan importar más cosas, para que se pueda invertir un poco más. Aún así, no todo lo que se debería hacer, porque todavía el cubano de a pie no puede invertir en su propio país, un derecho que sí tienen los extranjeros. Siempre es bueno echar el casete un poco para atrás porque las personas tienen poca memoria y se les olvida que en Cuba no se podía andar al lado de un extranjero. En Cuba no se podía tener celular. En Cuba solo los extranjeros podían tener internet. En Cuba los bancos de películas, no sé si se recuerdan, los de casetes de VHS estaban prohibidos. En Cuba cuando se veía una película en la casa se veía escondido prácticamente. En Cuba para pasar una videocasetera, o sea, un VHS, el reproductor, eso era un problema. Y muchas otras cosas que a las personas se le han olvidado, pero siempre es bueno recordarle las cosas. Porque hay muchas de las personas que comentan en los videos, que comentan basura, ni siquiera han venido nunca a Cuba. Ellos ven Cuba en fotos a color, la propaganda que se hace de Cuba, Cuba toda colorida, cuando Cuba realmente no es así. Párese en una azotea de un edificio
para que vea qué color tiene Cuba. Van a ver una ciudad gris y desteñida. Este tipo de videos se comparten por cubanos, los graban cubanos, se comparten por cubanos mayormente, cubanos que están fuera, después los ve personas de otras nacionalidades, pero el grueso son los cubanos que están fuera, valga la redundancia. Yo no sé si todavía en Cuba seguimos siendo 11 millones porque la cantidad de personas que se han ido, fíjense que las estadísticas siempre han sido 11 millones dentro y más de 3 millones fuera. De esos 3 millones, por lo menos 2 viven en Estados Unidos. Que gracias a esa gente es que muchos aquí sobreviven. Si ustedes vienen a caminar por La Habana, van a ver que las calles están vacías. El malecón por la noche está prácticamente vacío. ¿Y qué es lo que pasa? Ustedes se estarán preguntando, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es sencillo, que las personas que salen por la noche son los jóvenes. La juventud es la que sale por la noche. Y esa misma juventud es la que se está yendo porque no aguanta más. Así de sencillo. Porque la vida, familia, es una sola. Y desde que usted nace, ya el tiempo está corriendo. Estos videos lo que hacen es mostrar la realidad, la cotidianidad del día a día, lo que vive el cubano de a pie. Hace falta que ahora no la emprendan con el que grabó el video o con los que compartieron el video, que es mucho más difícil porque es que son tantos miles y no quieran aplicarle la famosa ley azote de citarlos por la seguridad del Estado e intentar ponerle 3.000 pesos de multa o cosas similares, que es lo que hacen cuando se graban o se comparten este tipo de videos. Porque al final esa gente no define nada en la economía de este país. Ellos no trazan leyes económicas, ellos no votan unánimemente, ellos no definen nada en este país. Sencillamente han grabado lo que sucede en Cuba, lo que es una realidad innegable, que la ve cada extranjero que viene a Cuba, ahora que hay más turismo, que la gente está viniendo más, que se ve en la calle, ya se empieza a notar. Esto lo pueden ver en la calle, personas buscando en los latones de basura, buscando cosas para vender por ahí o cosas para comer incluso, como se ve aquí. Yo hace unos días atrás puse un cálculo matemático que se los voy a poner de nuevo. ¿Cómo gasta un cubano el 10% de su salario en comida? Un aguacate, 40 pesos. Un mango, 40 pesos. Una barra de mantequilla, 80 pesos. Una barra de maní, 80 pesos. 5 libras de plátano, 120 pesos. Bueno, para entender esto, a mí me parece que no hay que ser muy inteligente. Esto es una cuestión matemática, de que el salario sencillamente no da. Ni la pensión mucho menos. Incluso no he puesto gastos de electricidad, no he puesto el gas, no he puesto comprar ropa, no he puesto comprar zapatos, no he puesto nada de eso. Incluso hay personas aquí que viven alquiladas. Una persona que vive alquilada sencillamente no tiene dinero para pagarse un alquiler, a no ser que tenga un yuma, como decimos aquí, que le mande el dinero, su familia que está afuera, que le mande los $150, que es lo que cuesta un alquiler para cubanos aquí. Un alquiler digno, medianamente digno, cuesta $150. Si se te rompe un efecto electrodoméstico, si se te rompe el refrigerador, si se te rompe el televisor, te cagaste en tu... Y si no tienes dinero para pagarte un alquiler y tienes pareja, ¿quién no ha vivido aquí con su suegra? ¿Quién no ha vivido con su suegra? A veces bien, a veces mal, pero ustedes conocen el dicho que dice que quien se casa, casa quiere. Entonces, te vas a vivir con tus suegros, no te entiendes con ellos, eternamente fajados, y seguimos incrementando la tasa de divorcio. Aquí hay personas que vivieron en Cuba durante el periodo especial. ¿Ustedes se recuerdan haber visto tanta gente buscando en la basura? Yo no recuerdo haber visto eso nunca. ¿Creen que estamos mejor o peor que durante el periodo especial? ¿Qué creen ustedes? Esas personas que ustedes ven ahí, que están buscando comida en la basura, porque lo que se echa en la basura es basura. Son personas que han trabajado toda su vida
y que a día de hoy no tienen nada, o sea que han desperdiciado toda su vida para nada.